Acá el Frente Amplio y las Fuerzas Democráticas. Tiene la palabra el congresista Flores. Gracias, presidente. Presidente, yo pido a los colegas congresistas serenidad. Les pido a ustedes realmente, presidente, representar al país. Ante la presentación del Premier y la cuestión de confianza, debemos entrar al debate en este momento, presidente, porque creemos que nuestros ciudadanos se merecen tener autoridades honestas. Gracias, presidente. Nuestros ciudadanos merecen tener autoridades honestas, transparentes y que deberían haber pasado por un proceso de selección minucioso y que la población debería haber conocido uno a uno la hoja de vida de cada uno de ellos, presidente. Hemos visto que hay hechos gravísimos de algunos candidatos que tendrían denuncias penales y que ellos estarían por asumir un cargo tan importante como el Tribunal Constitucional, presidente. Es por esas razones que el presidente Vizcarra y el Consejo de Ministros ha presentado esta cuestión de confianza que debe ser ampliamente debatida como corresponde, presidente. Yo pido, presidente, a cada uno de los colegas esta tarde a ponerse realmente del lado del pueblo, de sus electores. El día que ustedes recorrieron las calles para pedir el voto a sus ciudadanos, le prometieron representarlos, pero representarlos bien, con transparencia, con justicia. Y quiero, presidente, que eso ahora se vea reflejado en este Parlamento. Presidente, pido a cada uno de los colegas que entremos al debate sobre el tema de la cuestión de confianza. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Mulder. Presidente, sin duda alguna, la crisis política que atraviesa nuestro país es exclusiva responsabilidad del señor Vizcarra. Es evidente que desde que él entró a la presidencia de la República, el país ha estado de tumbo en tumbo. Y lo que se pretende por parte del gabinete que ha venido ahora, compuesto fundamentalmente por puros NNs, es tapar la ineptitud de su gestión con crisis políticas. Mientras el país está enfrentando una situación de inseguridad ciudadana atroz, mientras el desempleo sigue creciendo, mientras los niños siguen muriendo en los hospitales, el señor Vizcarra nos arrastra para debatir temas que no son los temas que le cambian la vida a los ciudadanos comunes y corrientes. Y viene a plantear una cuestión de confianza sobre un tema que es un simple procedimiento y que no tiene precedentes en lo que se refiere incluso a las propias resoluciones del actual Tribunal Constitucional, compuesto por los dioses que ellos alaban. Porque el actual Tribunal Constitucional, presidente, ha sido elegido por el mecanismo con el que se está eligiendo hoy al que los debe reemplazar. Y que venga un presidente de Consejo de Ministros a decir ¿por qué la premura? Demuestra la razón por la cual su gobierno es un desastre. ¿Por qué la premura? Pues ¿para qué vamos a resolver los problemas del país? ¿Para qué nos vamos a enfrentar a la inseguridad o a la crisis económica? ¿Para qué? ¿Por qué la premura? Ese es el concepto con el que nos están viniendo a nosotros a tratar de imponer un criterio que es ilegal. Y en ese sentido, presidente, paso a señalar que la elección que vamos a hacer ahora es una elección en regla y de acuerdo a los procedimientos que este Congreso ha ejercido, como lo ha reconocido el señor del Solar. Lo que él está planteando es una modificación. Cuando uno lee el proyecto de ley, presidente, efectivamente, yo creo que es perfectamente atendible. Incluso estaríamos dispuestos a votar a favor. Pero eso tiene que decidirse en una comisión. Y esa comisión, presidente, evacuará un dictamen, vendrá acá y en ese momento se aprobará. Y allí se dará por entendido que si se hace una cuestión de confianza sobre ese tema, no hay ningún problema. Si se rechazase, entonces ahí sí se podría aplicar el artículo pertinente de haber hecho confianza sobre un proyecto que le es rehusado.
Lo que no se puede decir es que porque el proyecto entre en trámite, ya se le rechazó. De ninguna manera. Al contrario, yo creo que es un buen proyecto y seguramente que cuando lo debatamos en la comisión votaremos a favor de él, presidente. Pero lo que no se puede hacer es supeditar la elección que estamos haciendo ahora, que ya está en curso, a un procedimiento que todavía no se ha aprobado y que obviamente cuando se apruebe regirá para la siguiente elección. Y seguramente la siguiente elección tendrá que ver con el actual tribunal también, porque no estamos seguros si se van a reemplazar a los 6 que corresponde que se reemplacen, ¿no es cierto? Puede ser que se reemplace a 2 nada más y entonces a los demás se les podrá regir con el nuevo procedimiento. Pero además, presidente, eso solamente si es que hacemos salvedad de un tema que no veo cómo lo podamos salvar, que no se pueden presentar cuestiones de confianza sobre modificaciones constitucionales, y ese proyecto contiene modificaciones constitucionales. ¿Por qué? Porque le está cercenando al Congreso de la República la prerrogativa de decidir por sí mismo y en forma autónoma cómo es que elige, y eso es el artículo 201. Pero además, presidente, está violando la sentencia del Tribunal Constitucional que tiene que ver con los votos de confianza. Es decir, si ellos tanto alaban al actual Tribunal Constitucional, respeten pues lo que el actual Tribunal Constitucional ha señalado. ¿Y qué ha señalado el actual Tribunal Constitucional, presidente? Ha señalado lo siguiente. Fundamento 75. Este Tribunal Constitucional encuentra que la cuestión de confianza que pueden plantear los ministros ha sido regulada en la Constitución de manera abierta, con la clara finalidad de brindar al Poder Ejecutivo un amplio campo de posibilidades en busca de respaldo político por parte del Congreso para llevar a cabo políticas que su gestión requiera. Y dice además, fundamento 76, la norma impugnada, o sea, la que ellos estaban analizando, un poco de orden en la puerta, por favor, no vaya a ser que otra vez esté entrando un primer ministro pateándola. Entonces, la norma impugnada, al establecer que no procede la interposición de una cuestión de confianza cuando ésta esté destinada a promover la aprobación de una norma, que es el texto que habíamos puesto, dice el Tribunal Constitucional, restringe indebidamente la facultad de los ministros de poder plantear al Congreso de la República cuestiones de confianza en los asuntos que la gestión del Ejecutivo demande. En los asuntos que la gestión del Ejecutivo demande. Entonces, si viene el señor del Solar a pedirnos en su gestión facultades por el tema de la lucha contra la delincuencia común, facultades de lucha contra la corrupción, facultades como se les ha dado decenas de veces, ¿quién va a decir que no, presidente? Pero cuando lo que viene a pedir es un tema que es exclusivo del Parlamento, ¿cómo es entonces que es la gestión del presidente de la República o del Consejo de Ministros la elección de los miembros del Tribunal Constitucional si no tienen vela en este entierro? No tienen vela en este entierro, presidente. Es absolutamente propio del Parlamento. ¿Qué pasaría, presidente, si el día de la elección de la nueva mesa directiva se presenta el presidente del Consejo de Ministros y hace cuestión de confianza para que elijamos al congresista Costa? Entonces, frente a ese horror, obviamente, presidente, no vamos a tener alternativa, ¿no es cierto? Disuelvo, salvo que el señor Costa sea presidente del Congreso. Entonces, ¿esa es la gestión del presidente de la República? ¿Esa es la gestión del gabinete? ¿Esa es la gestión del Poder Ejecutivo? No, pues, presidente, no lo es. No lo es. ¿Y por qué la Constitución establece que es privativa del Congreso? ¿Y por qué la misma Constitución pone 87 votos? Por la sencilla razón, presidente, de que no habiendo un Senado, el constituyente determinó otorgarle facultades de revisión legal al Tribunal Constitucional. Y por lo tanto, su origen debe merecer un amplio consenso. Se busca justamente 87 votos del número legal, presidente, que es altísimo, para que genere un gran consenso. ¿Consenso de qué índole? Político, pues, presidente. ¿Acaso aquí no están las bancadas políticas? Eso es un consenso político. El Tribunal Constitucional no es un ente técnico. No son jueces, son magistrados. ¿Por qué?
Porque ellos, claro, ellos dilucidan, pero en el fondo son vigilantes de la constitucionalidad de los actos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Y siendo que es vigilante de los actos del Poder Legislativo, tiene entonces una función política, como que de hecho, ¿a quién se debe el hecho de que este Congreso haya tenido en su origen y por el voto popular 6 bancadas y que ahora haya 13? ¿Quién ha hecho eso? El actual Tribunal Constitucional. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de quedarse en el cargo, pues. Con la finalidad de quedarse en el cargo. Allá hay gente que es punible y que seguramente tendrá acusaciones constitucionales que enfrentar. Pero es evidente que si ellos tienen esa prerrogativa, es porque lo que están buscando es justamente desequilibrar políticamente al Congreso. Bueno, digamos que está en sus prerrogativas. Por eso es que es importante que sea el Congreso el que elija. Esto no puede ser un concurso que no tenga que ver la política, porque si no, no se generaría ese requisito de que tiene que haber consenso político y por eso son 87 votos. De manera, presidente, que lo que creo es que, presentada ya la cuestión de confianza, esta cuestión de confianza se deberá amarrar al dictamen y el dictamen se tendrá que ver en la comisión. Mientras tanto, el Congreso no puede paralizarse. El Congreso tiene que seguir. Y como ya este proceso está convocado, corresponde, presidente, proceder al mismo. Me pide una interrupción la congresista Luciana León dentro del tiempo de la bancada, presidente. Congresista, tiene usted 1 minuto. Gracias, presidente. Como lo ha mencionado el compañero congresista Mauricio Mulder, entonces es prerrogativa exclusiva y excluyente del Congreso de la República elegir al Tribunal Constitucional. Proceso que ya hemos iniciado semanas atrás y que además venía ya estableciéndose con reuniones desde noviembre del año pasado. Tengamos en cuenta y recordemos que fue el mismo presidente del Tribunal Constitucional, el señor Blume, quien vino al Congreso de la República diciendo que ya había vencido su mandato. Es por ello que nos corresponde el día de hoy, en esta mañana, votar y continuando con este proceso por los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Todos sabemos que no lograremos los votos necesarios para de repente cambiar el íntegro de miembros del Tribunal Constitucional, pero hagamos el esfuerzo en ese consenso, en esa independencia de los poderes, en esa defensa de nuestra democracia. Congresista Luciana León. Gracias. Pasamos a la votación. Perdón, falta congresista por la bancada Nuevo Perú y Acción Popular. Frente Amplio, nadie lo ha pedido. Se ha abierto la relación y nadie ha avisado. Disculpen, pero vamos para el tema. Sigue adelante, congresista Huelca, sigue congresista Ceballos, congresista Belaunde por Acción Popular y Violeta y Donaire. 2 minutos. Presidente, francamente este debate está teniendo características no solamente inauditas, ojalá que nunca más se vuelvan a repetir, porque es una vergüenza desde ya que estemos eligiendo o debatiendo elegir a los integrantes del Tribunal Constitucional en estas condiciones, a puertas cerradas, sacando a ministros, incumpliendo lo que dice la Constitución, pero sobre todo, presidente, como lo hemos mencionado nosotros desde que se instaló esta famosa comisión especial, con un proceso opaco, con un proceso poco transparente, con un proceso que lo que le está diciendo a la ciudadanía es que la vigilancia, la participación no importa, que hay que aprobar, en fin, lo que haya que aprobar, porque en media hora se pueden presentar candidatos y en media hora se pueden revisar sus perfiles y en media hora se puede publicar una lista. Una cosa no vista antes, porque que digan que eso se debe al procedimiento especial es falso. La elección bajo la cual hoy los magistrados que están en funciones se dio duró por lo menos 6 meses. 6 meses desde que se eligió a la comisión especial y luego llegó ese debate al Pleno del Parlamento. Así que no digan que eso así siempre se hace, que la rapidez, no.
Sabemos, presidente, que acá lo que hay es un interés político, sí, hay que decirlo con todas sus letras. Lo que está en juego en estos momentos en el Parlamento es la captura de ese Tribunal Constitucional que ya le dijo al Parlamento que, por ejemplo, aprobar normas para ponerle una mordaza a los congresistas y que no puedan decidir libremente de acuerdo a su conciencia era inconstitucional. Se lo dijo a este Parlamento liderado por el fujimorismo cuando promovió esa mal llamada ley tránsfuga, que en realidad era una ley mordaza, y le dijeron que era inconstitucional. Fue también inconstitucional cuando quisieron chantajear a la prensa, ¿no es cierto?, evitando que haya esta publicidad que el Estado hace en determinadas actividades. También les dijeron que era inconstitucional y les han dicho que son inconstitucionales varias acciones que vienen tomando. Eso es lo que les ha molestado realmente al fujimorismo. Por eso quieren el día de hoy concretar este proceso de elección amañado, que no tiene un mínimo de principio de respeto a la transparencia y a la participación de los ciudadanos, presidente. Sinceramente creemos que hoy este debate debe suspenderse. Lo hemos planteado en la Junta de Portavoces en una moción que hemos suscrito diversas bancadas, no solamente por los temas procedimentales que ya lo hemos dicho, es inédito cómo se ha querido festinar trámites y saltarse principios básicos de la elección de altas autoridades, también por la cantidad de denuncias. Seguimos conociendo las denuncias sobre los candidatos. El día de hoy se ha conocido que por lo menos 6 tienen denuncias por diversos tipos de delitos. Pero claro, para la mayoría fujimorista eso no interesa, ¿no es cierto? Lo importante es tener un tribunal constitucional a la medida. ¿A la medida de qué? ¿A la medida de la libertad de la señora Fujimori? Habría que preguntar. ¿A la medida de una decisión que pueda revocar el indulto trucho que se le dio haciendo un negociado con el señor PPK? ¿A la medida de intereses económicos que están a la espera de sentencias millonarias para evitar que algunas empresas paguen impuestos? ¿A la medida de que se desconozca el marco legal que permite la colaboración eficaz? Muchos hablan acá de la lucha contra la corrupción, llaman mermeleros a la prensa, en fin, pero cuando se habla, ¿no es cierto?, de la información que está llegando de Brasil, cuando se habla de los codinomes, ahí sí, tiemblan, se preocupan, aceleran procesos, al caballazo quieren evitar que, por ejemplo, discutamos hoy esta cuestión de confianza que ya ha sido planteada, presidenta. La Constitución es muy clara. La Constitución que tanto se esfuerzan en intentar defender dice en su artículo 133 que la cuestión de confianza, una vez presentada, pone en situación de crisis de gabinete si es que se rehúsa o no se debate. Acá debemos empezar a debatir ya la cuestión de confianza, presidenta. ¿Cómo iniciar un proceso viciado si cuando se está aquí en el Pleno se ha escuchado una propuesta para cambiar justamente estos procedimientos y hacerlos más transparentes y hacerlos realmente participativos y sobre todo hacerlos legítimos de cara a la ciudadanía? Presidenta, nosotros por eso creemos que tiene que esta moción que hemos presentado debatirse acá, en el Pleno. Hemos planteado que se suspenda este proceso porque no tiene garantías. Me pide, presidente, una interrupción el congresista Damer. Los 2 minutos concedidos a cuenta de su bancada. Un minuto. Señor presidente, señores congresistas, este Congreso ya está en falta. Ya ha sido presentada la cuestión de confianza, que tiene un marco constitucional. Y por lo tanto, todo lo que se está discutiendo son palabras al viento. Lo que se está discutiendo podría discutirse en una área terrateniente, podría discutirse con el látigo y la imposición. Pero aquí, en los argumentos, está claro de que todo lo que está diciendo el fujimorismo para imponer un tribunal constitucional a su antojo y para sus propios objetivos ya está cuestionado. Debería justamente verse ya el trámite de ese cuestionamiento. No es que vaya a cuestionarse de aquí a un tiempo, está en proceso de cuestionamiento, está ya formulado y no se quiere ver la realidad. No tiene valor lo que aprobaría el día de hoy a la mala, casi dictatorialmente, el Pleno del Congreso, porque el proceso de resolver la cuestión de confianza se está más bien haciendo más agudo y más grave las propias falencias de lo que está planteando el fujimorismo. Creo, señor presidente, que puede continuar, congresista Wilca. Congresista, le han cedido solamente 1 minuto. Congresista Quintanilla. Segundo minuto al congresista Quintanilla. Señora presidenta, brevemente, el proceso
de elección de los candidatos está ordenado por el propio Tribunal Constitucional en su ley orgánica. Y en esta oportunidad se ha viciado totalmente, porque en la modalidad adoptada, la modalidad del artículo 8, por invitación, se habla de selección. Y aquí no me van a poder justificar, señora presidenta, que en media hora se ha decidido invitar, recibir las invitaciones, analizar los currículos y proclamar. Todo ha sido una festinación de trámites, señora presidenta. Y lo que es más grave, la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones y los procesos electorales en el país señala que cualquier candidatura tiene que contar con la aceptación del candidato. Y aquí no se cuenta ni hasta este momento, señora presidenta, con las aceptaciones o solicitudes de postulación. Este proceso es totalmente viciado, señora presidenta. Y en este sentido, señora presidenta, tenemos que rechazar esa pretensión de quienes están aterrados por las investigaciones y que quieren tener en el tribunal controlado. Gracias, congresista. Puede continuar, congresista Wilca. Reiteramos nuestro planteamiento: esta elección que está viciada, esta elección que tiene un conjunto de cuestionamientos, esta elección que se da en medio de un proceso de que vamos a descubrir el día jueves probablemente si algunos de los parlamentarios que hoy van a votar están implicados en hechos de corrupción de los codinomes. ¿Cómo es posible que los parlamentarios que hoy están acá, algunos de ellos muy campantes, probablemente se descubra que recibieron financiamiento ilegal de la empresa Odebrecht? ¿Y después qué? El Tribunal Constitucional va a decidir entonces si esos acuerdos de colaboración que nos van a permitir conocer esa información, quién es doctor No, quiénes son tantos mencionados en esas revelaciones, ellos mismos van a ser desestimados en estas acusaciones por el tribunal. Por favor, es un acto de vergüenza. Por eso, presidenta, ratificamos el pedido y lo planteamos vía una cuestión previa: que se vea y que se cancele y deje sin efecto esta elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, porque así no se pueden hacer las cosas, porque esto no va de una confrontación entre el gobierno y el fujimorismo y algunas bancadas satélites suyas. Esto tiene que ver con darle a los peruanos la posibilidad de tener un tribunal realmente pertinente y adecuado con el momento que el país requiere, con un tribunal que proteja sus derechos, que defienda intereses ciudadanos, no intereses particulares, no intereses de algunos gremios empresariales, algunas empresas que andan detrás de los magistrados para ver si fallan a favor suyo. No, presidenta, acá lo que debemos hacer es defender, sí, los fueros parlamentarios, pero de la corrupción y de que el poder político intente otra vez avasallar ese tribunal, como ya lo hizo en el año 97. Porque algunos pretenden que la memoria de los ciudadanos sea frágil, pero acá están los herederos de quienes en el año 97 pretendieron también avasallar ese Tribunal Constitucional. Es una vergüenza que sigamos adelante con una elección con estos cuestionamientos, con este nivel de compromiso que tienen algunos con la corrupción. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Ceballos por el Frente Amplio. Gracias, congresista. Le doy 3 minutos al congresista Arana, por favor, por su intermedio. 2 minutos a cuenta de su bancada, congresista Arana. Gracias, congresista Ceballos. El proceso de elección, debe saberlo el país entero, tuvo propuestas de cómo debiera hacerse. Con fecha 7 de abril del 2007, la bancada del Frente Amplio le dirigió a la congresista Luz Salgado Rubianes la propuesta de cómo debería existir un mecanismo de transparencia, de escrutinio, para que no fuera un proceso opaco el que se hiciera o arbitrario. ¿Fue acogido? No. La mayoría que dijo, para la próxima elección, nos dijeron en la Junta de Portavoces, se podría ver, ahora ya no. Volvimos a insistir con fecha 19 de noviembre y al presidente del Congreso, al señor Salaverry, le enviamos también o le reenviamos la propuesta de reglamento de cómo se debería elegir de manera transparente, de manera meritocrática, de manera además reflexiva quiénes deberían ser elegidos miembros de ese Tribunal Constitucional. ¿Lo agendaron? No lo agendaron. Lo volvimos a proponer en la Comisión Especial de Elección de los Miembros del Congreso cuando se instaló. La mayoría que hizo lo desestimó. No quisieron debatir una propuesta. ¿Y ahora qué quieren hacer? Capturar el Tribunal Constitucional, como en su chat lo dicen, para poder colocar los miembros del Tribunal Constitucional, y como además ha sido señalado en su chat, también debieron haberlo hecho con el Poder Judicial. Claro, porque lo habían hecho con el Consejo Nacional de la Magistratura y lo habían hecho además con la Fiscalía de la Nación, con el señor Chávarri y compañía. Eso es inadmisible y por eso
en este momento es importante que se sepa, el Perú entero debe saber que debe iniciarse el debate de la cuestión de confianza en este momento en el Congreso y que además debería postergarse, debería cancelarse la elección que hoy día se pretende hacer. ¿Por qué? Porque legalmente se quiere asaltar la autonomía del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque con la mayoría en mano, no con la ley ni con la razón, sino con la fuerza del voto, capturar ese poder del Estado. Puede continuar, congresista Ceballos. Ya le dio los 2 minutos al congresista Arana. Solamente está concediendo las 2 interrupciones y usted ya le ha concedido al congresista Arana. 3 minutos le di al congresista Arana. 3 minutos al congresista Arana. 1 minuto para que concluya, congresista Arana. Gracias. Y entonces, ¿qué miedo hay a que se conozca y se tome en cuenta el pronunciamiento que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la cual nos hemos tenido que dirigir en realidad porque estamos yendo a tiempos aciagos en los que Montesinos y Fujimori manejaron el Tribunal Constitucional y sabemos a qué condujo eso en el país? ¿Y qué señala la Comisión Interamericana? Que hay preocupación sobre la independencia de ese órgano del Estado, de que no se han definido los criterios objetivos de selección, que además se está impidiendo la participación de la sociedad civil, y eso es inaceptable. ¿Y se está tomando eso en cuenta? De ninguna manera. Y se acaba de pronunciar la Defensoría del Pueblo hace unos minutos, Presidenta, y señala la Defensoría del Pueblo que exhorta a postergar la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional con el fin de reafirmar el cumplimiento del principio deliberativo que permita dar a la elección de la máxima legitimidad. Si ahora con su mayoría pretenden hacer eso, ese proceso es ilegítimo, ese proceso contraviene todas las normas de transparencia que debiera haber y por tanto debería ser desconocido esa elección que pretenden hacer en este momento. De ninguna manera creemos. Gracias, congresista. Puede continuar, congresista Ceballos. Quisiera darle 2 minutos a la congresista Foronda. Los 2 minutos a cuenta de su bancada, congresista Foronda. Presidenta, colegas, el día de hoy debería ser un día en el cual se celebrara la afirmación de la democracia. Y el día de hoy, con esta decisión que se quiere imponer, sin haber evaluado adecuadamente, ya hay 2 candidatos que han renunciado. Y además en ese proceso ha habido un conflicto de intereses de quien lo propuso. Siendo presidente del Congreso, propuso a 2 candidatos del Tribunal Constitucional. ¿A qué estamos jugando? A la captura de un poder del Estado que no solamente tiene que ver con leyes, sino con control político. ¿Acaso está en juego la libertad de la señora Keiko Fujimori? ¿Acaso está en juego los intereses que tienen las empresas para poder modificar a su antojo, apoderándose del Tribunal Constitucional normas que van en contra de los intereses del país? ¿Por qué no se quiere dar un debate amplio, abierto, con participación ciudadana? ¿Por qué los peruanos y peruanas no podemos conocer cuáles son los antecedentes de aquellos que quieren postular al Tribunal Constitucional? Si tienen o no conflictos de intereses, como muchos congresistas tienen a veces conflictos de intereses con algunas empresas. ¿Por qué no se quiere hacer un proceso de selección de cara al país? Nadie está en contra de la elección de un Tribunal Constitucional, pero con reglas de juego muy claras, no capturando por un poder que le dan los votos de manera arbitraria y de manera prepotente el fujimorismo en este Congreso. No es posible, yo de acá censuro la actitud de la presidencia del Congreso. No es posible que no nos dejen entrar a nuestros asesores, que no nos permitan hablar. El Parlamento es hablar, es debatir ideas. Y sin embargo hay que poner control. Así no, señor. Eso no es dictadura, esto es democracia. Y como demócratas jamás nos vamos a cansar en decir que se respeten los derechos fundamentales del país. No pensemos en intereses privados ni de grupos, sino en el Perú. Para que continúe, congresista Ceballos. Si fuera cuenta y bancada, 1 minuto para el congresista Wilber Rosas, por favor. Segunda, última intervención, 1 minuto de palabra. Presidente, gracias, presidente. Nosotros del Frente Amplio creemos que esta discusión y también esta elección se tiene que postergar, porque previamente hay una cuestión de censura, hay una cuestión
de confianza y que por lo tanto tenemos que ser cumplidores de ese mandato. Lo otro, presidente, estamos hablando de un órgano que es el más importante en el país, porque en un Congreso unicameral como este se convierte también el Tribunal Constitucional en una especie de Senado, y por lo tanto no estamos acá discutiendo de cualquier órgano, estamos hablando también del máximo órgano de control jurisdiccional, y por lo tanto teniendo esas dos grandes funciones, acá no puede pasar de cualquier manera la elección, nada menos que del Tribunal Constitucional. Tenemos que conocer quiénes son, si han solicitado o no han solicitado, cuáles son su currículum de esta gente para calificar y también controlar de esta manera, señor presidente. Continúe, congresista Ceballos. Gracias, presidente. Cuando fuimos a ver al presidente Vizcarra hace unas semanas atrás, le dijimos con claridad, presidente, aquí el proyecto de adelanto de elecciones no va, debe presentar cuestión de confianza. Pero el presidente Vizcarra prefirió la negociación, enviar a su premier para conversar con representantes de diferentes bancadas y empezar a concesionar, a dar espacios a las bancadas fujimoristas, a las bancadas del APRA y a otras bancadas, de espaldas a lo que el pueblo quería, que era efectivamente que este Congreso, ¿no?, se cerrara, se adelantaran las elecciones y hubieran cambios sustanciales en nuestro país. Y ahora pareciera que el presidente ya se olvidó de eso, ¿no?, pues ya no habla de adelanto de elecciones. Entonces, por supuesto, tenemos ahora una bancada que va a estar los 2 años casi que quedan y por supuesto va a mantener la inmunidad que tanto temor tenían de perder. Ya, la verdad, que la elección del Tribunal Constitucional, que puede darse ahora o puede darse dentro de 2 semanas, no tiene la valoración para la bancada de Fuerza Popular y sus amigos que tenía unas semanas atrás. Ya lograron que el presidente se olvidara del adelanto de elecciones. Y ahora nos ponen como un tema sustancial si se elige ahora o se elige dentro de 15 días el Tribunal Constitucional. Pero el pueblo, señor presidente, no se debe dejar engañar. Porque aquí, si no se resolvió lo del adelanto de elecciones, fue claramente porque hubo un negociado donde tuvo mucho que ver aquí la CONFIEP y los grupos de poder que querían además sacaron comunicados de que no se alterara el orden, que las cosas siguieran quietecitas como están hasta ahora, para que, claro, la gente no empiece a cuestionarse la necesidad seria de convocar a una asamblea constituyente donde se pueda pensar en cómo refundamos la patria y cómo de verdad tenemos un Estado que pueda ser no solamente reactivo, sino además evite promocionar claramente la corrupción como tenemos hasta ahora. Entonces, señor presidente, ahora de lo que se trata no solamente es del tema de la elección del Tribunal Constitucional, sino también que ni siquiera, porque ya este Congreso en su mayoría le perdió el respeto al Poder Ejecutivo, dejar entrar al Premier, ni siquiera hablar, se han tomado el lujo, la mayoría en el Congreso, de decir al Premier, ¿sabes qué? Por cortesía habla unos minutitos y luego retírate. Y también quieren, ¿no?, soslayar que la presentación de la cuestión de confianza, señor presidente, que está en la Constitución, no es un tema que se puede dilatar, no tiene sentido si se dilata, no tiene sentido discutir la elección de los integrantes del Tribunal Constitucional y luego discutir la cuestión de confianza. Y esto no es un tema procedimental, es un tema de intereses. A este Congreso le conviene en este tema dilatar las cosas todo lo que se pueda y efectivamente evitar cualquier tipo de control en la selección del Tribunal Constitucional. Ya lograron que el adelanto de elecciones no pueda ser objetado por el Tribunal Constitucional, ahora quieren cubrirse también de los codinomes y otras amenazas que tienen por delante. Pero, señor presidente, yo quiero plantear de mi bancada una cuestión previa para que se inicie el debate sobre la cuestión de confianza presentada por el Premier ahora, señor presidente, ahora, no mañana. Es un tema de primacía de la realidad y que necesitamos abordar de una vez por todas. No tiene sentido, ningún sentido, resolver los nombres del Tribunal Constitucional y patear para más adelante la cuestión de confianza, señor presidente. Gracias. Congresista Donaire tiene la palabra.